buenas amigos y amigas, bienvenidos un día más a un nuevo programa de Escuadra Izquierda. Hoy traemos una invitada especial. Tenemos como invitada especial y como primer programa a Inma A100. ¿Qué tal, Inma? Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Cuéntanos y Hola, te ¿qué presento. tal? Oye, pues nada, encantadísima de poder estar aquí, de compartir este ratito contigo y además encantadísima de estar en el primer programa. Exactamente, primer programa de Escuadra Izquierda, primera vez que salimos en directo. En que, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a explicar un poquito quién eres tú a todo el mundo, dejar a que todo el mundo sepa quién es Inma 100, qué hace y sobre todo sus gustos y un poquito de preguntas más personales sobre ella. ¿Qué te parece, Venga, Inma? pues aquí estoy a pecho descubierto, lo que queráis conocer. Pues Inma, cuéntanos algo sobre ti. Dinos quién Bueno, eres. pues yo soy de Ejido, soy periodista, tengo 42 años, trabajo pues para diferentes medios de comunicación, soy lo que se viene a denominar una, bueno, pues soy una autónoma y freelance. Entonces, bueno, pues trabajo para diferentes medios, entre ellos trabajo para el periódico Ideal, trabajo para el grupo de Radio Poniente, de Almería 24 Horas, llevo la comunicación del CD Elegido Futsal y también del Ayuntamiento de La Mojonera, así que bueno, pues la verdad es que en muchos ámbitos distintos, haciendo pues muchas cosas. Por un lado, pues hablando de información general, hablo también mucho de agricultura y luego, pues por supuesto, el deporte, que siempre ha sido una rama que a mí me ha encantado. Bueno, pues como ya vemos, eres muy polifacética, te encanta hacer muchísimas cosas y trabajas en una gran variedad de ámbitos. ¿Qué te parece si empezamos con la primera pregunta del programa? Pues venga, vamos a ello. La primera pregunta para adentrarnos es, ¿cómo te iniciaste en el periodismo deportivo y específicamente en la cobertura del fútbol local? Cuéntanos, Inma. Vale. Bueno, mis primeros acercamientos al deporte fueron como becaria. Yo comencé las prácticas durante el estudio de la carrera. Yo estudié periodismo en Málaga y el primer año de carrera, pues bueno, me empeñé en que yo tenía que hacer prácticas en un medio de comunicación porque yo quería saber si realmente lo que yo estaba estudiando era lo que yo iba a ejercer, lo que iba a querer ejercer después, o si a lo mejor cuando empezara a trabajar pues no me iba a gustar. Digo, entonces, ¿para qué voy a perder 4 años de estudios y luego a lo mejor no me gusta lo que voy a estudiar, ¿no? Y entonces Claro. yo ese primer año pues me empeñé en que quería hacer prácticas en medios de comunicación y lo conseguí. Hice prácticas en Cadena Ser, en El Ejido y en La Voz de Almería. Y dentro de la cadena Ser de Ejido, pues tenía compañeros que se dedicaban al deporte, que hacían la cobertura del deporte. Era Pepe Fernández y Jordi Folqué. Bueno, pues yo en el día a día precisamente pues les echaba una mano a preparar los programas, el programa de deportes que había al mediodía, porque ellos pues no podían hacer las salidas, pues por ejemplo, a cubrir la información del poli por las mañanas, a hacer entrevistas a los jugadores, a coger información del entrenador, de cómo habían ido los entrenamientos, y entonces pues me mandaban a mí. Y yo pues iba allí, les hacía 4 preguntas a los jugadores, me traía la información, me traía bueno, pues los cortes de sonido que después ellos iban a utilizar para hacer su programa de deportes. Y ese fue el primer acercamiento que yo tuve con el deporte, pero realmente a mí el deporte siempre me había gustado. Después de aquello, pues la verdad es que la vida da muchas vueltas. Yo terminé la carrera, me fui a Barcelona a hacer un máster, empecé a trabajar allí en un medio de comunicación y empecé a trabajar en un periódico, y dentro del periódico, bueno, pues tocábamos todos los ámbitos. Tocábamos la información general, política, cultura, sociedad y también deportes. También me tocaba tocar un poquito de deportes allí en Barcelona. Y cuando volví de Barcelona en el año 2011, pues en la empresa en la que entré a trabajar, que era una agencia de comunicación que se llama Press Sport, pues me colaboraba con el periódico Ideal y me tocó empezar a hacer la información referente al
Poli Ejido, al antiguo Poli Ejido, al que desapareció. Claro. Precisamente además me tocó cubrir pues esos momentos más feos que fueron los de la desaparición del club, aquellos momentos en los que tuvimos que ir a notario, que parecía que el club se vendía, que no se vendía, que había gente interesada que luego era mentira, en fin, fue un final del capítulo del Poli muy feo el que me tocó a mí vivir y luego me tocó vivir el nacimiento del nuevo Poli. Claro. Recuerdo además que durante mis años de carrera, como yo estaba haciendo las prácticas aquí en Cadena Ser y había estado pues siguiendo muy de cerca al Poli, pues durante un año, un par de años, estuve haciendo una sección semanal en la radio, los lunes, que era el diario de una aficionada en la distancia. Entonces yo escuchaba los partidos del Poli desde Málaga, por la radio, lo que se podía escuchar, que eran poquitas desconexiones, y entonces el lunes yo contaba cómo había vivido, como aficionada desde allí, pegada a un transistor, el partido de mi equipo. Y ya finalmente, pues, más cerca del deporte local y ya más inmersa en el deporte local, pues empecé en el año 2017. En Mm. septiembre de 2017 empecé un programa de deportes en Radio Luz Classic de Alías que se llamaba Luz Deportiva y ahí yo analizaba toda la información deportiva del poniente almeriense. Ahí yo hablaba de todos los deportes y en octubre de ese mismo año también empecé a trabajar como directora de comunicación del Poliegido, del Polideportivo Elegido, del club bueno, pues del CD Elegido, que después pasó a ser Polideportivo Elegido. Y también del fútbol sala. Del fútbol me desligué hace cosa de pues medio año, en junio de 2023 finalizó mi relación con el Polideportivo Elegido, también finalicé ahí mi programa de deportes y ahora mismo lo que sigo es como responsable de comunicación de Inagrup Elegido Futsal. Bueno, pues vaya manera de empezar. Personalmente creo que tu historia es impresionante, creo que la forma en la que has llegado aquí es una manera atónita, me deja totalmente atónito. Bueno, vamos a continuar, te quiero Venga, hacer otra pregunta. cuéntame. Esta ya es más personal sobre ti, me gustaría saber, ¿cuándo supiste que querías ser periodista deportiva? ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste, me interesa este tema, me interesa este ámbito? Pues la verdad es que no sabría decirte un momento concreto, porque a mí es que el deporte siempre me ha gustado y yo siempre me he querido dedicar al... De hecho, yo desde pequeñita, mira, desde pequeñita yo recuerdo que yo jugaba a inventarme mis propios periódicos. Y entonces yo creaba mi periódico, lo escribía bueno, pues lo tenía por allí por casa, pues se lo daba a leer a mi familia. eh, y luego además el deporte a mí es algo que siempre me ha gustado desde muy pequeñita. Y es curioso porque en mi casa no hay afición por el deporte, ni incluso por el fútbol. No he tenido un padre futbolero, ni unos hermanos futboleros. La más futbolera en mi casa era yo. Me gustaba el fútbol, pero me gustaban todos los deportes. Pero también es cierto que es que yo creo que yo he vivido el deporte muy intensamente porque me han tocado, o yo he crecido con generaciones de deportistas muy buenos. Y entonces eso hace que el deporte pues me haya gustado muchísimo, no sé, yo recuerdo que yo veía en casa y me quedaba hasta altas horas de la mañana cuando estaba en el colegio para ver partidos de balonmano, para ver partidos de Unicaja Almería, de vóley también. Recuerdo el tenis, a mí el tenis es uno de los deportes que más me gustan, el baloncesto también, pero es que fueron generaciones muy buenas de baloncesto, de deportistas en tenis muy buenos, unos años del balonmano de la Soval geniales, Unicaja Almería que ha tenido jugadores impresionantes. Entonces, yo creo que he crecido con unas generaciones deportivas muy, muy interesantes. Fíjate hasta qué punto me llegaba a mí a gustar el deporte, que mi padre estaba ya harto
de que todo el tiempo le pusiera deportes en la tele, que estando en el colegio me terminó regalando una tele pequeña para mi habitación y me decía, niña, por favor, vete a tu habitación a ver el deporte y déjame tranquilo. Claro, te encantaba el deporte. Básicamente nos cuentas que la generación, los compañeros, la gente, los jugadores que había en cada ámbito, en cada deporte, te hacían atraerte a la comunicación sobre ese deporte. Sí, sí, a mí me atraía mucho, me atraían esos deportes, me gustaba verlos y yo soñaba alguna vez con contarlos. Y al final has llegado y lo has conseguido. Bueno, ¿tú crees, personalmente, tú crees que se puede ser periodista deportivo y ser de un equipo a la misma vez? Yo creo que todos en general, y un periodista deportivo que se supone que le gusta lo que hace, pues al final tiene predilección por un equipo o por otro. Siempre te terminas identificando más con unos colores o con otros. Yo creo que eso es algo que nos pasa a todos. Y si te gusta el deporte, pues al final siempre va a haber un deportista que te guste más, un club que te guste más, pues, al final yo creo que es algo que no se puede desligar, ¿no? Tu afición y tu gusto de tu profesión. Otra cosa es que dentro de tu profesión, pues cuando tú eres un profesional, tienes que informar de lo que sucede, Claro. te guste más o te guste menos. Eh, pero bueno, también es cierto, y yo lo reconozco, que eso de que la objetividad, eso de la objetividad, pues la objetividad en el deporte no suele existir. Claro, Es muy difícil porque al final se impregna de tu forma de hablar, de tu forma de sentir o de tu forma de percibir el deporte, el cómo tú lo cuentes. claro. Y tú, cuéntame, ¿cuál es tu equipo favorito? ¿Es local? ¿Es un equipo grande, tipo Real Madrid? ¿O es un equipo...? Bueno, yo creo que no hay, no es contradictorio que te pueda gustar un equipo grande, que tengas afición por un equipo grande de la primera división y que luego tú seas de los equipos de tu tierra y de tu pueblo. Para mí, los equipos de mi tierra son los más importantes que hay, obviamente. Eh, para mí el Poli, para mí Inagroup, no sé, para mí baloncesto Murgi o no sé, o en balonmano también. El equipo de aquí, tienen que ser mis equipos de referencia, porque al Claro. final tú tienes que tener esa sensación también y ese sentimiento de pertenencia también por tu tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí los equipos de elegido siempre van a ser muy importantes, pero que eso no quiere decir que a nivel nacional pues no tenga también mis predilecciones. En mi caso Claro. yo pues siempre he sido muy del Barça, por ejemplo. Llevas toda la razón, Isma. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver y vamos a continuar. Si ves que miro mucho a la derecha es porque tengo aquí las preguntas, los temas de todo lo que vamos a hablar. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a alguien que esté estudiando periodismo deportivo o que quiera ser de mayor un periodista deportivo como tú? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, le voy a decir lo mismo que me dijeron a mí el primer día que empecé a estudiar periodismo, un profesor que tuve, que además lo podéis ver porque ese profesor que tuve está ahora mismo trabajando en Canal Sur y llevando el programa matinal de Canal Sur. Eh, y la verdad es que a veces pienso que ojalá le hubiera hecho un poco de caso, ¿eh? Lo primero que nos dijo cuando entramos por la puerta de su clase fue, señores, señoras, están en una carrera que van a probar, van a conseguir sacarse el título de periodismo deportivo, o sea, perdón, de periodismo. Yo en ese momento estaba estudiando la licenciatura de periodismo en Málaga, en la UMA, y decía, bueno, no es difícil, lo pueden conseguir, pero ya les digo que si se deciden a ser periodistas van a ser unos muertos de hambre tirados por las calles. Todavía están a tiempo de cambiarse de carrera. En ese momento todos nos echamos a reír, todos nos lo tomamos a guasa. Hay que decir que yo tengo muchos compañeros que no están ejerciendo de periodistas. Es una carrera que yo creo que es muy vocacional. Yo siempre lo digo que creo que quien ha hecho periodismo y trabaja de periodista es porque tiene un puntito de masoquismo, porque hay que ser un poco masoca para dedicarle tantas horas como le dedicamos una profesión que yo creo que está poco valorada, que creo que está mal pagada, que pero que a todos nos gusta y al final llevamos ese, no sé, tenemos ese venenillo en la sangre
que nos impulsa a ser periodistas y, y a intentar contar todo lo que sucede. Entonces, a quien esté estudiando, bueno, pues yo le digo que todavía está a tiempo de cambiarse, de poder elegir otra cosa en el que le permita tener más tiempo libre y poder a lo mejor hacer otras cosas, que el periodismo siempre lo puede tener como vocacional, pero si de verdad se ha decidido por qué este va a ser su futuro, pues que tenga mucha perseverancia, que nunca baje los brazos, que todo lo que quiera se puede conseguir, pero que es un trabajo, es una profesión donde hay que dedicarle muchas horas, donde hay que estar siempre muy al día, siempre muy activo y, y, nunca decir que no, porque no sabes dónde te van a surgir las oportunidades. Así que sobre todo mucha perseverancia, no bajar los brazos y que nunca nadie te diga que no, porque puedes. Bueno, pues yo que tenía pensado estudiar periodismo me estoy dando cuenta de que es algo muy difícil y muy duro. Me lo tendré que replantear mejor. No, hombre. Si quiero algo, habrá que conseguirlo, como tú bien has dicho, habrá que trabajar duro por ello. Y me gustaría decirte, ese profesor que sigue Canal Sur, ha trabajado... Teodoro León Gros, Vale, perfecto. ¿Fue tu profesor en la carrera? efectivamente, de lenguaje periodístico. Además, Pues... fíjate que sí me acuerdo porque me marcó. Fíjate si me marcó aquello. Claro, claro. Claro, es que al fin y al cabo, si eres un buen comunicador, si te gusta hablar, si te gusta expresarte, si te gusta que los demás te escuchen y sobre todo si te gusta el deporte, el periodismo deportivo es lo tuyo y tienes que luchar por ello. Tienes toda la razón, Isma. Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a pasar ahora a lo que va a ser tu experiencia profesional como periodista deportiva, ¿vale? Bueno, creo que os lo Cuéntame. he contado ya un poco, pero bueno. Sí, pero hay una pregunta aquí, tengo una pregunta guardada que yo creo que te pueden sorprender Venga, cuéntame. y sobre todo pueden hacerte más conocido y pueden dejar a los demás, hacer a los demás, a todos los que escuchen esta entrevista, que sepa un poco más sobre ti. Una de ellas es, ¿cuál consideras que ha sido tu momento más destacado como periodista deportiva hasta ahora? Mi momento más destacado. Un momento que tú... Pues. O algo que tú quieras recalcar, algo que tú digas, una experiencia que te ha marcado. Hombre, para mí fue muy doloroso el contar la desaparición del poli. Como ejidense, yo que, bueno, pues que había tenido mucha relación con el club, tanto desde mi etapa de becaria como, por supuesto, antes de ello como aficionada, para mí contar la desaparición y además de manera tan bochornosa como fue del poliegido, del polideportivo elegido SAT, a mí aquello para mí aquello fue muy doloroso. Además recuerdo el último partido donde no había jugadores suficientes, donde las fichas se cambiaron, jugaron jugadores presentando fichas de otros. Bueno, aquello fue muy bochornoso, aquel final, muy lamentable. Y a mí aquello me dolió, tener que contar aquello. Claro. Sobre todo en un club que a ti te encantaba, que amabas, perdón. Y ¿tú crees que fue como una Y despedida luego, que es fue? verdad que también he tenido momentos buenos, ¿eh? He tenido Claro, luego claro, momentos claro. muy bonitos. También es verdad que he tenido momentos muy bonitos como responsable de comunicación del Poliegido y como responsable de comunicación de Inagro, que han sido los ascensos de categoría. El Claro. vivir esos ascensos de categoría y el contar esos ascensos de categoría es muy bonito. La fiesta post ascenso, ¿no? Bueno, ¿y tú crees Precioso. que fue... Momentos muy bonitos. Y luego hemos tenido aquí también visitas de clubes importantes que se han hecho. A mí también me gusta mucho la parte de la educación. Bueno, pues hemos hecho proyectos con colegios que han sido también muy bonitos y que han permitido acercar también a los niños mucho al deporte, al fútbol y al fútbol sala
Y para mí son momentos también muy interesantes y muy importantes cuando los jugadores comparten su experiencia con los niños, les cuentan a los niños cómo ha sido su inicio en el deporte, la importancia de tener una buena alimentación, la importancia de cuidarse, de practicar deporte, de, bueno, pues de no venirse abajo en momentos complicados como por ejemplo pues una lesión o bueno, pues para mí esos momentos también son momentos bonitos. Eso de unir el deporte y la educación creo que también son momentos muy interesantes. Claro, al fin y al cabo son dos ámbitos que están relacionados entre sí, que uno no puede sobrevivir sin el otro. ¿Tú crees, Isma, que la despedida del Poli le faltó algo? ¿Tú crees que le faltó algo a la despedida del Poli como club? A la desaparición Sí. del poliegido, ¿Crees que la forma de despedirse, la forma de desaparecer le faltó algo? Debería haber sido pues más bonita, más yo emotiva. creo que estuvo muy mal gestionado. Allí había que haber cerrado puertas mucho antes y no haber permitido que un club que había llegado a estar en la segunda división, que llegó incluso a ser líder de la segunda división en algunas ocasiones, que fue señero en la provincia, que marcó y que todavía lo recuerdan por muchos sitios en España, eh, porque recuerdan todos los futboleros a nivel nacional. Yo creo que esa forma en la que se llevó la desaparición del club creo que fue lamentable. Habría que haber dado un paso al frente mucho antes y haber dicho, pues señores, no se puede continuar, no hay dinero para continuar, no hay recursos, hasta aquí hemos llegado, aquí cerramos, esto es un punto y final y, y lo vamos a dejar antes de que esa imagen siga pues viéndose perjudicada. Claro. Isma, ¿cómo ha evolucionado el periodismo deportivo local desde que comenzaste a transmitirlo? Desde que comenzaste a contar el periodismo deportivo, ¿cómo crees que ha evolucionado a lo largo de toda la historia, a lo largo de lo que tú llevas retransmitiendo? Bueno, el periodismo deportivo en general, no solamente a nivel local, sino en general el periodismo deportivo ha evolucionado muchísimo, ha cambiado muchísimo. Eh, y ha cambiado mucho en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, pues ahora mismo hay muchos blogs, hay muchos canales de Twitch, de YouTube, bueno, pues en diferentes plataformas. Perdón, es que estoy un poco resfriada. No pasa nada, no pasa nada. Hay muchos canales desde donde ya no solamente son medios de comunicación oficiales, eh, que se hace el seguimiento y que se puede estar muy al día de lo que sucede en un ámbito deportivo, en un deporte, en un club en concreto. Creo que las nuevas tecnologías lo han revolucionado todo, lo han hecho todo, lo han convertido todo también como mucho más abierto, más democrático. Yo creo que aquí ya todo el mundo puede hablar y puede opinar, pero eso también tiene una perversión y es que cualquier persona, y es a lo que me venía a referir antes, de que el periodismo está infravalorado porque también cualquier persona pues ya puede hablar, puede valorar, puede decir y puede convertirse prácticamente en periodista sin tener la carrera de periodista. Eh, entonces, bueno, pues creo que en general ha evolucionado mucho con las redes sociales en hacerlo más accesible. Antes, si no ibas a un campo de tercera a ver un partido, era imposible que lo pudieras ver. Ahora lo puedes ver por internet perfectamente. Entonces, bueno, pues ha evolucionado en muchos ámbitos. Ha evolucionado en ese, en el que yo creo que ahora mismo todo el mundo puede tener acceso a ver deporte en todos los sistemas, no solamente en directo en el campo, sino pues a través de un móvil, a través de un ordenador, como es este caso, a través de una tablet, a través de la radio, bueno, pues en streaming, de muchas maneras, y luego pues para a nivel local, pues también lo ha hecho más accesible porque, bueno, pues todo el mundo con un ordenador puede hacer un programa de deportes. Claro, como es mi caso, como es lo que estamos haciendo ahora, eh, tú, Inma, cambiando de tema ahora, pasándonos de tu experiencia profesional, de cómo tú has vivido los cambios del periodismo y de la desaparición de un club de tus sueños,
Vamos a cambiar al fútbol local actual. ¿Cuál es tu opinión sobre el fútbol local actual? Cuéntanos el estado en términos de competencia y de logros. ¿Cómo crees que es el estado en términos de competencia y de logros del fútbol local? Fútbol local, solamente fútbol. Solamente local. Vale. Bueno, pues a nivel local yo creo que estamos en un momento... Es que el fútbol en el Ejido, desde la desaparición del poli, creo que ha cambiado mucho. Mm, yo hay algo que siempre digo también, y es que el deporte en el Ejido se vive mucho, la gente practica mucho deporte, pero ve poco deporte. Yo creo que Eso es tenemos cierto. gente, tenemos vecinos, tenemos gente, ciudadanos, ejidenses, que les gusta mucho practicar deporte, pero luego en general tenemos las gradas vacías de aficionados. El hecho de que cada vez tengamos acceso a más deporte en nuestro día a día, en poder ver cada vez más partidos de fútbol por la tele de todas las categorías, de todos los países, creo que pues se ha convertido también, nos está cansando también un poco o está alejando el foco de nuestro deporte más cercano. Creo que además hay poco sentimiento de pertenencia, cada vez menos en la gente, ese sentimiento de ejidense que a mí, por ejemplo, me llevaba a que yo defienda a todos los equipos de mi tierra y a que a mí me guste conocer lo que sucede con los equipos de mi tierra, pues ese sentimiento creo que no está demasiado extendido y eso también hace que la gente acuda menos a ver deporte porque al final no te identificas con esos colores. Eh, es cierto que cada vez proliferan más los clubes deportivos. A nivel de fútbol, pues yo ya casi que he perdido la cuenta en cuántos clubes tenemos en el municipio de Ejido. Tenemos un club de fútbol en Valerma, tenemos un club de fútbol en Las Norias, que además es el club de fútbol de Las Norias, si no me equivoco, es el más antiguo de la provincia de Almería, o de los más antiguos, si no el más, que no quiero pillarme los dedos, creo que es de los más antiguos que hay de la provincia de Almería que nunca han llegado a desaparecer. Eh, tenemos club de fútbol, tenemos como club de fútbol al Polideportivo Ejido, tenemos al Poli Ejido, tenemos un club nuevo de fútbol en Almerimar. Es verdad. Eh, creo que llevo ya 5. Y seguramente habrá El propio alguno, Almería. pero estamos hablando solo del Ejido. Solo en el Ejido ya llevo 5 clubes diferentes. Claro. En- Entonces, solo en el Ejido 5 clubes diferentes con sus canteras, con sus equipos de base, con sus equipos masculinos y femeninos, algunos, otros solo masculinos, eh, equipos que están en la tercera federación, en la tercera red, como el Polideportivo Elegido, equipos que están en la primera andaluza, que es la primera categoría, que es la categoría provincial. Eh, es que en segunda andaluza, es que tenemos muchísimos clubes ya, entonces al final creo que se va troceando también la afición, porque al final tu primera afición es tu familia, ¿no? Tu primer aficionado claro. son tus padres, o son tus hermanos, o son tus amigos, los que acuden a verte. Esos son los primeros aficionados. Cuando hay tantos clubes, pues al final esa afición se divide, se trocea, los horarios empiezan a coincidir y no puedes estar en todo. Entonces ahora mismo creo que hay un momento, o se está viviendo un momento en el ejido en el que cada vez hay menos afición. Claro, también las Mucha gente practicando, tecnologías. pero poco aficionado. Claro, también las tecnologías se están dando, como tú has dicho, que el deporte se transmita más y se vea más a través de redes sociales, de internet, de streamings, de Pero yo vídeos, de sobre todo voy emociones. a ese sentimiento de identificarte con unos colores. Porque, por ejemplo, yo solo hablaba esta semana precisamente en mi programa de deportes en Sport 24, en Almería 24 Horas Televisión, lo comentábamos precisamente ayer. Eh, ¿Qué le pasa a la afición del Ejido?
Bueno, es que el primer aficionado dentro de un primer equipo deben ser sus propias bases. Y si hay 200 aficionados en las gradas del Polideportivo Elegido, entre esos aficionados hay muy poquitos niños de sus bases, cuando tienen unas bases muy amplias. ¿Por qué los niños de tu cantera no van a ver al primer equipo? Porque quizás ellos son los primeros que nos identifican con sus colores. Eso que se está viviendo en el fútbol local es preocupante, ya que el fútbol es algo que nos ha acompañado desde hace muchísimos años y deberíamos seguir así, deberíamos seguir viéndolo y no apartándolo, dejándolo a un lado. Eh, ¿Cuál crees tú que son los desafíos? Bueno, antes de continuar, me gustaría decirte que aparece aquí que la reunión tiene tiempo restante, que tiene 7 minutos de tiempo restante. En el caso de que terminara, si nos sobra tiempo, podemos iniciar otra reunión y continuamos. Y si no faltara tiempo, pues lo dejaríamos por ahí. Pero bueno, vamos a Perfecto. continuar los 7 Venga, minutos que nos queden y ya vemos lo que hacemos. venga. Eh, ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades únicos de cubrir en el fútbol local en comparación con el fútbol nacional o mundial? ¿Cuáles crees tú que son los desafíos y oportunidades que son únicas de cubrir en el fútbol local con respecto a otras ligas, a ligas de alrededor de todo el mundo? Pues, hombre, siempre contar lo que le sucede a los equipos de tu tierra es interesante, ¿no? Y además, sobre todo, la cercanía, ¿no? Porque es verdad que conforme van creciendo las categorías, cada vez se hace más complicado, ¿no? El poder acercarte y el poder tener acceso a los deportistas, poder tener acceso a los entrenadores, poder comentar con ellos, poder entrevistarlos, eso conforme van categorías cada vez más superiores, pues la limitación es mucho mayor, ¿no? Y en el fútbol local al final pues se conoce casi todo el mundo, tiene mucha más posibilidad de estar cerca de ellos, de conocer su opinión, de conocer sus análisis. Y bueno, pues eso también le permite al aficionado pues conocer un poquito más, ¿no? A esos deportistas que están defendiendo sus colores. Claro. Tú, cuéntanos, Inma, ¿cuáles son las historias más fascinantes que has visto o que has cubierto como de periodista deportiva? Cuéntanos un poco, ¿qué experiencias has Pues, ¿qué te tenido? parecen pedidas de mano? Pedidas de mano como periodista deportiva. Sí, yo he vivido dos. Una en el Polideportivo Ejido, una en el, bueno, sí, en el Polideportivo Elegido y otra en Inagrup Elegido Futsal. La Con última en, Jesús, en, ¿no? en Inagrup Elegido Futsal, además fue muy bonito porque En el participé campo. en ello. Eh, Fue la pedida de mano de nuestro portero, de Jesús Gómez, a su novia. Le pidió matrimonio justo antes de un partido y fue muy emocionante porque, bueno, pues hubo que engañar un poquito a la novia para poder traernos a la pista sin que ella sospechara nada y, bueno, pues fue antes en la presentación. eh, pues pedimos a todas las novias de los jugadores que había allí que por favor nos acompañaran a pista, que iban a hacerse una foto con los jugadores y demás. Y una vez que ya la teníamos en pista, pues entonces ya fue cuando dijimos, bueno, pues primero vamos a hacer una foto individual de cada uno con su novia y tal. Y entonces fue ya cuando ella salió, cuando Jesús llevó a cabo esa pedida de mano que fue muy bonita, muy bonita. Tienes toda la razón. Otro de los ámbitos que el fútbol puede llegar a cubrir, que los deportes pueden llegar a cubrir, que es el amor. Educación, amor, todos esos ámbitos que estamos Al comentando que final están esto es la vida saliendo. misma. Claro, todas estas cosas que están surgiendo surgen a través del deporte, a través de algo precioso. ¿Cómo crees que el fútbol local influye en la cultura, en la sociedad o en la región que cubres? ¿Cómo afecta, cómo influye el fútbol local en la sociedad en general? Bueno, yo creo que al final el fútbol y el deporte en general, un municipio que practica deporte, siempre va a ser un municipio, yo creo que ya no solamente más sano, sino que además el deporte lleva aparejado muchos valores, ¿no? Y esos valores al final se convierten en parte de tu forma de ser y de tu forma de vivir. Entonces, creo que el fútbol
tiene un papel importante en la formación de todos los niños, en esas bases, en la formación no solo deportiva, sino en la formación como personas. Y creo que un municipio en el que haya muchos niños practicando deporte, pues al final es un beneficio porque será una sociedad con muchos más valores. Tienes toda la razón. Y más, al fin y al cabo, el deporte, como ya hemos dicho, aparte de mejorar la condición física, la salud y ser beneficioso además para encontrar nuevas amistades, También, eh, a nivel social es fundamental. además de todo eso, sí es verdad que es algo que en lo que, en mi opinión, no sé tú, pero en mi opinión, no podríamos vivir sin él. Y creo que además es bueno que no vivamos sin él. Claro. Eh, ¿Has encontrado alguna situación en la que el fútbol haya tenido un impacto negativo? La que el fútbol haya tenido un impacto negativo. Sí, bueno, también los hay, por supuesto, y yo creo que hay que hacer un llamamiento. Muchas veces, eh, al final, el deportista, sobre todo a nivel nacional, a nivel internacional, se convierte en un ejemplo, ¿no? Eh, la gente quiere imitarlos, quiere convertirse en ellos, entonces también hay que tener muy claro que se convierte en un espejo en el que se mira mucha gente y que hay que ser un buen espejo en el que mirarse. Y a nivel de aficionado, pues también yo creo que no hay nada más bonito que compartir con tu hijo la afición por el deporte, el poder ir a un campo de fútbol, el compartir esos momentos de animar a tu equipo juntos, pero ojo, porque en un campo de fútbol se escuchan muchos insultos, se escuchan muchas descalificaciones. Esa es la educación que también les queremos dar a los niños. Entonces, o desde la grada, los propios padres cuando van a animar a sus hijos que están jugando y que entre ellos se enzarzan en peleas. Hay que tener mucho cuidado porque eso es una imagen muy mala y muy errónea de lo que en realidad es el deporte. Eh, Cuando acaba un partido de fútbol hay que darse la mano, hay que darse incluso un abrazo, hay que decir, oye, pues si has ganado es porque te lo has merecido tú en esta ocasión. La siguiente intentaré ser mejor para que me toque a mí ser el que se lleve la victoria. Y yo creo que eso los adultos tenemos que empezar también a ser los primeros en aceptarlo, porque si no es lo que nosotros vamos transmitiendo generación tras generación. ¿Cuáles consideras que son los mayores desafíos del periodismo deportivo en la actualidad? ¿Cuáles consideras tú que son los mayores desafíos, los mayores inconvenientes que te pueden surgir en base a estudiarlo o en base a transmitirlo? ¿Cuáles crees tú que son? Bueno, pues yo creo que los mayores desafíos al final están en que tenemos que ir subiéndonos al carro de las nuevas tecnologías, que los periodistas al final tenemos que ser un poco todoterrenos, estar escribiendo a la vez que estamos contando, a la vez que nos estamos conectando por nuestras propias redes sociales y mantenerlo todo activo al final para que la gente te siga es un poco complicado, ¿eh? Porque tienes que estar en muchos sitios a la vez. Claro, Y, y bueno, al final yo creo que el reto, pese a que tienes que estar en todos esos ámbitos, porque cada vez pues las generaciones o las nuevas generaciones tiran mucho de internet. Ya sabes que ahora lo que se lleva pues es ver mucho pues, por internet pues podcast y demás en tus ratos libres, más que ver la televisión. La radio yo creo que es algo que nos va a seguir acompañando toda la vida. Hay quien decía que la radio se iba a terminar perdiendo, yo creo que no, porque eso nos acompaña en el vehículo, nos acompaña mientras trabajamos. Yo creo que la radio va a seguir existiendo. Es verdad que el periodismo, o sea, perdón, que la prensa escrita, el papel, pues cada vez tiende más a desaparecer. Lo digital prima, el momento, la rapidez, la inmediatez, pero yo creo que sobre todo lo que no se nos puede perder de vista es que hagamos un periodismo de calidad, es que ofrezcamos información que interese, que sea veraz y que sea pues eh, el rápido el poder acceder a ello. claro. Al final el adaptarse a las nuevas tecnologías es algo, es un desafío Fundamental. apremiante y
al fin y al cabo puede ser, puede ser un efecto positivo o negativo en el periodismo deportivo, dependiendo de cómo lo mires y dependiendo de cuál sea tu opinión. Para ti puede ser quizá una forma nueva y buena de expresar, de informar, pero quizá para otra persona que no tenga el acceso no se lo puede permitir y por tanto no puede escuchar lo que tú quieres decirle, lo que tú quieres transmitir. Sí, pero yo creo que cada vez está más democratizado el acceso a Internet y quien más y quien menos puede conectarse. De hecho, yo creo que es raro cuando el ir por la calle y no ver como quien más y quien menos va con el móvil en la mano o escuchando con los cascos o consultando o viendo o incluso estar en un salón de casa y estar la tele puesta de fondo y realmente con lo que estamos es con la tablet, con el móvil, consumiendo Internet más que realmente viendo ya la televisión. Claro. Tú, Isma, ¿cómo manejas la presión y las críticas en un entorno tan apasionado como es el fútbol? Bueno, pues al final yo creo que esto va también un poco en función de la persona, ¿no? Eh, lo primero que tienes que hacer es crítico contigo mismo y saber y aceptar las críticas de los demás. A nadie no puede, es imposible que le pueda gustar a todo el mundo, que tu forma de pensar la comparta todo el mundo, porque en el mundo hay pues gustos como colores, eh, cada uno tiene su pensamiento. Entonces es imposible que lo que tú estás comentando, tú estás analizando, le pueda parecer bien a todo el mundo, o incluso tu manera de comunicar no tiene por qué gustarle tampoco a todo el mundo. Entonces, eh, va a haber gente que te siga y va a haber gente que esté de acuerdo contigo y que le guste cómo lo hagas y va a haber gente que te va a estar criticando. Eso es indudable. De ahí esa máxima, ¿no? De que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Pero que por lo menos hablen. Y bueno, y en cuanto a cómo lo haces, pues hay que aceptar las críticas y si realmente, bueno, pues hay informaciones que tú has dado que no son reales o que no están bien contadas, pues hay que aceptarlo. Y si hay que rectificar, pues hay que rectificar. Claro, eso es así, tachón en cuenta nueva. Y lo importante es Eh, reconocer las cosas. Yo creo que cuando uno se obsesiona en que no, en que no, en que no, pues es al final cuando caes en el pozo de que la razón no la tienes, ¿no? pues mira, Isma, tenía yo aquí una pregunta apuntada que me parecía muy curiosa, pero es que en base a todo lo que hemos ido hablando, en base a todo lo que hemos ido comentando, esta pregunta la hemos respondido, sin ni siquiera habértela hecho. La pregunta, por si la quieres saber, era ¿cómo ha afectado la era digital y las redes sociales a tu trabajo como periodista deportiva? Y si te la Pues sí, creo que ya encuentras, lo hemos comentado y lo hemos ido analizando, ¿no? Es la clave en el futuro. claro. Bueno, pues esta pregunta nos la saltamos y vamos a ir a la que es ya la última pregunta para finalizar el programa. Venga, Eh, te la lanzo al aire y a tú ya ver, respondes. acojo. ¿Cuál es tu enfoque para mantener a tu audiencia comprometida en un mundo lleno de información rápida y precisa? ¿Cuál es cuál es tu truco? ¿Cuál es tu enfoque? Pues mira, yo lo que desde el principio, tanto con el programa de radio como cuando lo tenía, como con el programa ahora de televisión de Sport 24 en Almería 24 horas televisión, eh, el objetivo que nos hemos marcado un poco es poder darle cabida a todos los deportes y poder darle cabida no solamente a los mayoritarios, sino también a los minoritarios. Y, por ejemplo, dentro del fútbol, pues yo no me limito solamente a hablar de la Unión Deportiva Almería, que por cierto vaya temporada que está echando la pobre, o hablar del Poliegido, que también está viviendo una situación muy complicada y muy compleja, sino que creo que es importante darle también su ventanita al fútbol modesto. Oye, hay mucha gente que sigue a los equipos de primera andaluza, de segunda andaluza, pues yo creo que también es importante el darles voz, el analizar cuáles han sido sus resultados, cuáles van a ser sus partidos, con quién juegan, sacar imágenes, ver trocitos también de esos partidos y contar lo que sucede. Eh, no solamente del fútbol,
hablar del fútbol sala, que yo creo que dentro del fútbol sala pues tenemos un grandísimo equipo como es Ina Group, que es el equipo que está en mayor categoría en toda la provincia de Almería, y además yo creo que está haciendo un trabajo muy bueno y con el objetivo puesto, fíjate que en la primera división nacional, el objetivo puesto del ascenso, que vamos, que la provincia de Almería pueda llegar a tener un equipo en la primera división nacional del fútbol sala, pues creo que sería también un logro impresionante. Pero también el balonmano está haciendo Cantera Sur, elegido, está haciendo un temporadón, eh, que también es el equipo más representativo que tenemos en la provincia de Almería a nivel de balonmano. Hablar de baloncesto, hemos hablado de boxeo, hemos hablado de piragüismo, hemos hablado de halterofilia, en fin, yo creo que todos los deportes tienen que tener, hemos hablado de triatlón, de atletismo, creo que todos los deportes necesitan tener su hueco y que no todo pasa por el fútbol, y un poco eso es lo que intentamos también en Sport 24, ¿no? Darle un espacio y un hueco a todos los deportes y a todos los deportistas que se lo merecen y que han hecho bueno, pues han tenido un logro importante. Por ejemplo, la hípica, hemos hablado de hípica también y hemos tenido invitados de hípica. Creo que hay que mostrar a través de programas como este los grandísimos deportistas en todos los ámbitos que tenemos en la provincia de Almería, y estar muy orgullosos de ellos porque los tenemos y no los conocemos. Al fin y al cabo, Isma, el fútbol, aunque sea el deporte líder, no es todo en el tema de deporte y hay que darle, como tú bien has dicho, un poquito de audiencia, un poquito de controversia al resto de deportes que al fin y al cabo anhelan en el deporte local. Y bueno, pues ya vamos a despedir esto por aquí, vamos a dejarlo por aquí. Vaya chapa que os he dado, ¿eh? No, Inma, siempre estás invitada aquí, siempre estás invitada para dar la chapa las veces que quieras, porque al fin y al cabo yo me lo he pasado genial contigo, he aprendido un montón de cosas que no sabía antes y que me han servido Muchas gracias. Yo me lo he muchísimo. pasado genial compartiendo este ratito contigo. Pues nada, Inma, espero verte pronto y sobre todo espero verte de nuevo por aquí por el canal, por Escuadra Izquierda, que este sea el primer programa, pero no el último. Seguro que sí. Además, auguro que va a haber muchísimos programas y toda la suerte del mundo para ti y para tu programa. Muchísimas gracias, Inma, igualmente. Espero que tengas un buen día y muchísimas gracias por todo, Inma. A Adiós. vosotros, adiós.